Bueno, en este video de proyecto explicaré acerca de la administración y cómo fue pasando a través de las épocas, empezando en la primitiva y terminando la contemporánea, pasando por época primitiva, edad antigua, edad media y edad moderna. Bueno, pues empezando con la época primitiva en la administración, era que al igual que ahora existían necesidades y los trabajos se dividían, y con eso es como empezó la administración. Empezó cuando el hombre primitivo tenía muchas tareas. Aprendieron empíricamente a distribuir esas tareas que tenían, entonces nace la organización. Después de la organización, el poder era del grupo, pero las decisiones eran tomadas por un patriarca. En la antigüedad grecolatina, al aumentar la población, se mejoró la coordinación de tareas y nace el Estado. Con la civilización surgió la ciencia, religión, escritura, etc. Como resultado, se centra en la administración, el crecimiento demográfico y clases sociales. Luego, con el esclavismo, nació la administración de los esclavos al trabajar. En la época feudal, las relaciones sociales eran a criterio del conocido señor feudal. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien ejercía un control sobre la producción del siervo. Al finalizar esta época, un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, organizándose así los talleres artesanales y el sistema de oficios con nuevas estructuras de autoridad en la administración. Después de la edad primitiva y la época feudal, lo que sigue es la edad antigua, la cual está dividida en diferentes fases, las cuales son Sumeria, Babilonia, Egipto, China, Grecia y Roma. Empezando con la civilización sumeria, su florecimiento da de 3000 a.C. Esta cultura inventó la escritura y se valían de un sistema tributario, recaudaban y le daban tributo al rey. Surgió para la llegada de los sumerios, ya existía la monarquía. Dos sumerios tomaron un sistema llamado uniforme y así llevar un control más creativo. Esto fue la base de la contabilidad. Pasando a la civilización egipcia, que fue de 4000 a 2000 a.C. Su administración estatal con alto grado de centralización, el principal era el faraón. Gobernaba según la ley del MAAT, justicia y verdad. La administración egipcia se refleja una coordinación con objetivos prefijados, ya que tenían cargos especiales. Contaban con un fondo de valores que se obtenía de los impuestos que el gobierno cobraba a sus habitantes, con el fin de después duplicarlo al comercializarlo por otros objetos. Esta civilización tenía un sistema económico, administrativo, burocrático. Era un gobierno centralista. La agricultura, el pastoreo, la industria y el comercio fueron conducidos en un marco de rigidez. Era administración de personal público, pero este fue concebido en un sistema de casta. Pasando a la civilización de Babilonia, la cual fue del 2000 al 1700 a.C., la administración se basaba en la agricultura. Las civilizaciones babilónicas son de naturaleza mercantil, tratando temas tales como ventas, préstamos, contratos, sociedades, acuerdos y pagarés. Sus transacciones mercantiles fueron documentadas sobre tablillas como un medio de control. En ellas encontramos uno de los primeros reconocimientos del principio sobre la no delegación de la responsabilidad. La contribución más significativa de los babilonios al pensamiento administrativo fue el Código de Hammurabi, vigente durante el periodo entre 2000 y 1700 a.C. Este código es uno de los más antiguos códigos legales conocidos en el mundo y nos ofrece perspicazmente penetrar en su pensamiento sobre la administración. Antes de pasar a la civilización china está la civilización hebrea, que fue en 1200 a.C.
En esta civilización se organizaron en tribus cuando salieron de Egipto, organizados por Moisés. Tenían consejeros de guerra, sacerdote que administraba la religión. Tenían una legislación que se impartió al pueblo a través de códigos. Luego tuvieron un gobierno a través de jueces y luego reinados centralizadores. Fue un pueblo agricultor y de pastoreo. En la civilización china utilizaban una junta de consejo para tomar decisiones claves. En el año 1110 a.C. nace la Constitución de Chao, que era: antes de gobernar se debía organizar el mismo gobierno. Debían definir funciones porque así se ahorraba en el trabajo y se ganaba productividad. El personal del gobierno tenía que ser excepcional. En esta misma civilización destacó el famoso filósofo Confucio, cuyas ideas formaron la base del gobierno. Una de sus reglas era que los gobernantes deberán estudiar los problemas para poder emitir su juicio y para poder buscar la mejor solución. En Grecia, otra civilización de la Edad Antigua, desarrollaron la ética del trabajo, la universalidad de la administración. La aportación que dio Grecia a la administración es grande y fue gracias a sus filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, da origen a la especialización. Según Aristóteles, el ser se define como lo que puede existir o existe. Lo que puede existir pero aún no existe se llama ser posible, y lo que existe se llama ser real. La antigua Roma fue una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo, y que fue quien marcó las bases más importantes de la sociedad moderna. El pueblo romano influyó en la sociedad actual haciendo uso de la administración, que incluso teniendo administradores que se hacían cargo de ella, que recibían el nombre de gestores o mandatarios. La organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano, y aunque no quedan muchos documentos de su administración, se sabe que se manejaban por magisterios plenamente identificados en un orden jerárquico de importancia para el Estado. Roma clasifica a las empresas en tres: en públicas, semipúblicas y privadas. Ahora, cambiando la Edad Media, en la administración ocurrieron grandes sucesos como lo es el feudalismo, los gremios y corporaciones, aportaciones de las unidades militares y aportes de la Iglesia Católica. El feudalismo fue un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa Occidental durante la Alta Edad Media. Se caracterizó por la concesión de feudos a cambio de una prestación política y militar, contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Los gremios y corporaciones consistían de trabajadores de un mismo oficio cuyo fin era defender sus intereses profesionales. La administración en la Edad Moderna. Una de las características principales de la Edad Moderna es la consolidación de los regímenes monárquicos y la evolución administrativa que se operó en algunos estados como consecuencia de los estudios que se llevaron a cabo. Ahora voy a hablar acerca de unos filósofos los cuales marcaron y aportaron a la administración a través del tiempo, los cuales son Tomás de Aquino, Maquiavelo, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Santo Tomás de Aquino, conocido en italiano como Tommaso de Aquino, argumentó que la propiedad privada por composición más bien es de carácter comunal. Nicolás Maquiavelo enseñó a los administradores que la delegación de la autoridad no es una abdicación y que la delegación confería pero transmitía autoridad. Adam Smith es reconocido por su aporte, que fue la división del trabajo, entendida como especialización de tareas para la reducción de costes de producción. También la acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico y la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. Las principales aportaciones de David Ricardo
fueron la teoría de la renta diferencial, la teoría del valor trabajo, teoría de la distribución, teoría del crecimiento y efectos del proceso tecnológico, teoría del comercio internacional y la influencia posterior de Ricardo. Karl Marx propuso una teoría del origen económico del Estado. También aportó: el poder económico del Estado es el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. El Estado coercitivo es impuesto por una clase social explotadora. También Karl Marx señala que la historia de la humanidad ha sido siempre la historia de la lucha de clases. Bueno, y eso fue todo de mi video de este proyecto. Muchas gracias, espero le haya gustado, Soy Miguel Ángel Alonso Mendívil. Gracias.